segunda de Samuel, capítulo 5. Y vamos a dar lectura allí a una historia importante, no se pare todavía, yo digo cuándo. Les quiero dar un poco de trasfondo acerca de lo que vamos a hablar. La historia de segunda de Samuel, capítulo 5, nos habla acerca del reinado de David, cuando David comenzó a reinar, un nuevo comienzo para David. El primera de Samuel completo nos habla de la historia desde que Samuel subió al reinado hasta que murió en la última batalla. De hecho, los primeros capítulos de segunda de Samuel nos hablan acerca de la muerte y cómo murió no solamente Saúl, sino también Jonatán, su hijo, en la batalla. Y cómo fue que David llegó a reinar. Los primeros versos de este capítulo de segunda de Samuel, capítulo 5, nos hablan a nosotros acerca del momento en que David toma la posesión de su reinado. David había llegado a reinar en solamente la parte sur de la nación, en solamente una de las tribus, en la tribu de Judá. Y luego de esto David, pues cuando muere Saúl y muere también Jonatán y muere otro de sus hijos que había tomado el poder, pues entonces David viene a tomar posesión de toda la nación y se convierte en el rey, no solamente de Judá, no solamente en Hebrón, al sur de Jerusalén, sino que comienza a reinar desde Jerusalén y comenzó a reinar allí unos 33 años. 7 años, casi 6 años y unos cuantos meses reinó en la ciudad de Hebrón, en el reino de Judá solamente, y 33 años de edad de Cristo en el reino del norte o completamente la nación. Es lo que estamos viendo en el día de hoy. Le invito a que por favor, ahora sí, en reverencia a la palabra de Dios, vamos a estar en pie y se encuentra la lectura en 2 de Samuel capítulo 5, leemos del verso 17 en adelante. Y dice así la palabra del Señor: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Rafaim. Y entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David. Y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Baal, allí fue que venció los señores de los filisteos. Y dejaron allí sus ídolos, y se fueron huyendo, y David y sus hombres los quemaron. Hermanos, la historia sigue. El verso 22 dice: y los filisteos volvieron a venir. Diga conmigo eso: volvieron a venir. Volvieron a venir. Y se extendieron en el valle de Refaim otra vez. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Jeba hasta llegar a Geser. Esta es la palabra del Señor. Oremos a Dios. Amado Dios de gracia, Dios de bondad y Padre de infinita misericordia, venimos a tu presencia en esta hora. Damos gracias por tu palabra que ha sido leída, Señor. Te pedimos que tú hables a nuestras vidas, nuestros corazones en este día, sabiendo tú, Señor, lo que necesitamos para nuestra edificación. Bendice a tu pueblo que escucha. Bendice, Señor, el que predica tu palabra en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Se puede sentar, gloria al Señor. Pues sí, hermanos, nosotros vivimos en un tiempo donde hay muchos expertos. Y de hecho, usted pone la televisión, especialmente en este tiempo que vivimos ahora de tanto problema y contagio y pandemia, usted se encuentra con expertos de todo tipo. Y no importa cuál sea el tema, en la televisión, ya sea en la media, aún el gobierno tiene sus expertos. Expertos en todo tipo de temas. Podemos hablar de la política, hablar de finanzas, hablar de relaciones internacionales, hablar de guerra, hablar de la paz. Podemos hablar de política, hablar de deportes,
hablar de relaciones interraciales, relaciones familiares, relaciones matrimoniales. No importa lo que se hable, podemos hablar de el cambio climático, ¿verdad? El calentamiento global, lo que está de moda ahora, el tema del momento. La gente habla, hay expertos en religión, expertos en teología, expertos en enfermedades contagiosas y enfermedades como, ¿por qué no?, el COVID-19. No falta un día que un noticiero no tenga algo que tener con alguna persona en un panel, alguien sentado explicando las ideas, y las personas que escuchan atentamente prestan atención a lo que todos ellos tienen que decir. No solamente oyen lo que dicen, los consejos, las opiniones, sino que siguen todo, porque todos piensan que esa persona que está frente a ellos le está hablando algo que en realidad le puede ayudar de una manera o de otra, o enseñarle algo también. Ahora, el problema es que las cosas no son tan así como parecen. Si nos ponemos a ver lo que es un experto, y de acuerdo al diccionario, tengo aquí una definición que dice que un experto es aquel que tiene habilidad o una habilidad o conocimiento completo, oiga esto, completo y autorizado en un área en particular. Pero el problema está en que los expertos muy a menudo fallan en lo que están diciendo. Es más, es un problema serio. Porque la mayoría de las veces los expertos no dan en el clavo. Sin embargo, la gente sigue escuchando a los expertos. Miren lo que dice un artículo escrito en julio del 2020, el año pasado, este mismo año, titulado "No pongas demasiada fe en los expertos". John Stossel, este hombre, hizo una conferencia donde se entrevistan una serie de personas, escribió un artículo sobre esto, y mira lo que dice esta cita en esta revista llamada Reason, Razón. Dice lo siguiente: no hay tal cosa como expertos sobre el futuro. En la entrevista se mencionan repetidas veces que los expertos fallan, y lo hacen a menudo. Es más, la mayor parte de las veces los expertos fallan. Ahora, lo cierto es que también hay expertos en el mundo espiritual. Hay expertos espirituales, gente que en el nombre de Dios, en el día de hoy, en muchas iglesias, en muchos lugares, están profetizando a la gente todo lo que va a pasar el próximo año. Le van a dar palabras de Dios, le van a explicar el futuro. Y yo escuchaba esta tarde uno que estaba dándole a sus video oyentes o videntes una guía, una carta profética, una guía profética para el año 2021. No sé, pero algunos hablaban del año 2020 como el año de la visión. Y hablaban de que todo iba a ser grande, que se iba a ver todo bien, pero fallaron en ver que venía una pandemia que nos había mantenido encerrados por ya unos 8 meses. Es decir, aún los expertos espirituales hallamos que no dan tampoco en el clavo. ¿Qué sucede cuando los expertos no son ellos de afuera que están en la televisión? No son aquellos hombres espirituales que están en las televisiones también, en los canales donde se predica en la radio y se habla de lo que ha de venir en el futuro, sino que los expertos somos nosotros mismos. ¿Sabe que a veces nosotros pensamos de esta manera y somos los que nos autodiagnosticamos lo que va a pasar? Somos conocedores en asuntos y problemas que enfrentamos en la vida y pensamos que tenemos todas las respuestas a los problemas. Pensamos que basado en nuestro conocimiento previo, o lo que me dijo alguien, lo que fulano me recomendó, lo que otro me dijo, yo puedo llegar a mantener mi camino y hacer decisiones que me puedan ayudar en mi vida. Es más, basamos nuestras decisiones muchas veces en todo esto. Y yo digo algo, la experiencia es importante. De hecho, yo prefiero tomar consejo de uno que tenga experiencia y consejos basados en la experiencia que alguien que no la tenga. Pero no podemos solamente pensar que porque las cosas nos salieron bien de una manera en el pasado, quizás no vayan a salir bien en el futuro de la misma manera. Puede que sí, o puede que no. Entonces, otra vez, tenemos que recordar siempre que los expertos se equivocan. Y aún nosotros mismos, contados entre todos esos expertos, también podemos equivocarnos. Y lo que tenemos que hacer entonces es reconocer que nos equivocamos, cosa que según la revista Smithsonian, escribiendo en el 2012 un artículo sobre el mismo tema, donde dice:
¿Por qué los expertos casi siempre se equivocan? Dice, nadie, ni siquiera los expertos, sabe realmente lo que ha de pasar. Y nosotros, entre todos esos expertos, también podemos reconocernos a nosotros mismos como gente que podemos fallar. Ahora, lo difícil y lo malo es que la mayoría de las personas, los expertos, incluyéndonos a nosotros, nunca queremos aceptar que estamos equivocados. Dice esta revista, cuando se equivocan, rara vez se les hace responsables y tampoco lo admiten. Insisten en que se equivocaron en el momento oportuno o que el evento improbable, un evento improbable los sorprendió o casi acertaron, casi dieron el clavo, por poquito, dice la revista, o porque se equivocaron por razones correctas. Tienen el mismo repertorio de autojustificaciones que tiene todo el mundo y no están más inclinados que nadie a revisar sus creencias sobre la forma en que el mundo funciona o debería funcionar simplemente porque cometieron un error. Hermanos, nosotros estamos enfrentándonos hoy en día, comenzando el cambio del calendario, como les decía, para comenzar en unas horas, en unos minutos, en el 2021. Y en realidad tenemos que pensar en lo que vamos a hacer. Y la mayoría de las personas comienzan a hacer resoluciones. ¿Cuántos han hecho resoluciones? Siempre son las mismas, ¿verdad que sí? Comer mejor, caminar, correr, qué sé yo, trabajar, comer menos, ganar más dinero, todo eso, tener una casa nueva, un mejor trabajo, cambiar el carro, pintar la casa, otra vez perder peso y qué sé yo, todo eso. Y hay gente pues que se hace metas en la vida y hasta cambian, quizás este año es el año que voy a cambiar hasta de esposo o de esposa, no sé. Todas las metas que la gente se hace. Ahora, yo quisiera hablarles rápidamente en una meta que yo me he propuesto para este año y quiero compartir con ustedes. Y la meta que yo tengo es escuchar las balsameras. Escuchar el ruido sobre las copas de las balsameras. Y en realidad quiero hablarles a ustedes acerca de un nuevo comienzo y una vieja estrategia. Aquí nos encontramos con David comenzando nuevamente otra vez en una etapa nueva en su vida, no solamente uno que huía de la presencia de Saúl para esconderse para que Saúl no lo matara, no uno que estaba metido en las cuevas, alejándose en lugares para perseverar su vida, sino que era uno que ahora no se encontraba solamente siendo rey por 6 años o 7 años en Hebrón, en el reino del sur, sino uno que los mismos ancianos de Israel vinieron hacia él y lo ungieron otra vez. 3 veces David fue ungido como rey. Primeramente cuando era jovencito, allá en la casa de su padre junto a sus hermanos, que Samuel fue y lo ungió. 7 años antes, los líderes de Hebrón, en Judá, los miembros de Judá, lo ungieron como rey sobre Judá. Y ahora vino los ancianos de Israel a ungir a David también como rey sobre todo Israel. Así que en esta ocasión él está entrando a una nueva etapa. David ahora es el rey sobre toda la nación. Está tomando control de todo. Y allí pues David comienza a establecerse desde Hebrón, el lugar del pasto, hasta la nueva ciudad, Jerusalén, donde se establece en Sión como reino, donde él la llamó la ciudad de David, igual que Belén, la ciudad de David. También Jerusalén, él le puso el nombre de la ciudad de David. Y David ahora es el ungido sobre toda la tierra, sobre todo el pueblo de Dios. Está llegando a aquel lugar y sabe algo, se enfrenta una vez más a los mismos enemigos que siempre se han enfrentado contra la nación. 7 grandes guerras le hicieron los filisteos al pueblo de Israel. Y David los conocía. Fue en una de esas guerras donde David le cortó la cabeza a Goliat. Y los filisteos sabían quién era David. Los filisteos conocían a David. Sin embargo, el saber quién era David, el saber la posición que tenía David y conocimiento acerca de quién era y lo que había hecho, no les detuvo a ellos para que ellos corrieran otra vez en contra de David a declararle la guerra. ¿Sabe qué significa eso? Que el enemigo nunca se da por vencido. Es persistente. Y hace falta que nosotros como cristianos también seamos persistentes. Que entendamos que la batalla continúa y que el ataque continúa y que la guerra siempre está activa para que nunca dejemos caer la guardia, sabiendo que debemos de estar siempre nosotros al tanto de las estrategias del enemigo contra nosotros. Y que si ganamos una batalla hoy, que es muy posible que mañana vuelva el enemigo de nuevo, de alguna otra manera. Y en este momento el pueblo se encontró atacado por otra vez los filisteos. David subió al poder, luchó contra los jebuseos,
luchó contra los filisteos que se levantaron contra él, y poco tiempo después se fueron, se agruparon y volvieron de nuevo a la guerra contra David, porque ellos pensaban, la última vez no pudimos, pero esta vez sí vamos a poder. Ahora, ¿qué hizo David? La primera vez que David se enfrentó a los filisteos, dice la Biblia rápidamente aquí en este pasaje, usted va a leer en su casa con calma después, antes que se acaben las 12, pero vamos a poder terminar. Pero miren, lo que pasa es que David se inclinó ante Dios, le pidió a Dios, le dijo, Señor, ¿qué voy a hacer? Los filisteos vienen contra mí. Quizás David pudo haber dicho, yo soy un experto, yo sé lo que voy a hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. Ya yo le corté la cabeza al gigante. Yo peleé con esta gente. Yo sé. No, David no hizo eso. David se detuvo y le dijo, Dios mío, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Debo ir o no debo ir a pelear con este pueblo? Alabado sea Dios. Y Dios le dijo, sí, ve, y yo voy contigo. Y dice la Biblia que David ganó la guerra. Y poco tiempo después el pueblo se une de nuevo en el mismo valle. Le enfrenta guerra nuevamente a David, y David, ¿sabe qué hace? No sale corriendo diciendo, bueno, lo vencí la última vez, esto es fácil, vamos para allá y vencimos. No, David se detuvo otra vez, y antes de salir a la guerra, ¿qué hizo? Lo que David acostumbraba siempre a hacer, le pidió dirección a Dios, oró a Dios y le dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? En esta ocasión Dios le dice, ¿sabes qué vas a hacer? Te vas a ir por detrás de ellos, no lo vas a hacer de frente, te vas a quedar callado. Te vas a poner detrás de los árboles que se llaman los balsameras. Y detrás de estos árboles, tú vas a esperar hasta que yo te dé la orden que debes salir. Aleluya. Gloria a Dios. No porque ayer ganamos la victoria, significa que hoy va a ser igual. Cada guerra es distinta. Puedo decir, bueno, que la batalla es la misma, la guerra es la misma, las batallas son distintas. Y la estrategia es distinta. Y Dios le daba una estrategia nueva a David cada vez que tenía que pelear. Se enfrentó al gigante Goliat de una manera y venció. Se enfrentó a los filisteos de una manera y venció. Pero ahora Dios le dice, cambia la estrategia porque te voy a dar otra estrategia. Pero la estrategia de David era siempre la misma. Era una vieja estrategia. ¿Cuál era? Consultar primero con Dios a ver qué Dios quería que David hiciera. Amén. Y en ese momento, David se va de rodillas y le dice, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Y Dios le dice, sí vas, pero todavía no. Tienes que esperar. Hermanos, Dios puso a David a que esperara. David pudo haber dicho, bueno, yo soy el ungido, yo soy el experto, yo soy el que sé de guerra, yo soy el hombre de batalla, yo soy el que va a hacer las cosas, voy a salir y voy a ganar. Pero no, Dios le dijo, espera, y David dijo, voy a esperar. Te vas detrás de las balsameras y vas a esperar el momento cuando oiga bien, el ruido de marcha por encima de las balsameras. Gloria a Dios. Dice un rabino, explicando acerca de los árboles de balsameras, que crecen como 30 pies de alto, que son altísimos. Y según una interpretación antigua de los rabinos judíos, dicen que lo que David iba a escuchar eran los pies de los ángeles en sus ejércitos moviéndose por encima de los árboles, dando señal de que Dios estaba peleando por él. Qué poderoso, ¿verdad? Pero eso es una interpretación de ellos. No sabemos qué, pero suena bien, ¿verdad que sí? Lo cierto es que David tenía que sentarse allí, sentarse a esperar y esperar que Dios le diera la orden para salir. David tuvo que preguntarle a Dios y David tuvo que acatarse la orden de Dios. David tuvo que sentarse allí pacientemente. Como dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová y él me oyó mi clamor. David se sentó allí a esperar. ¿Sabe qué hizo David? Le dijo a sus tropas, no se muevan hasta que ustedes escuchen la voz o el ruido de marcha sobre los árboles de las balsameras. Esa fue la orden. Significa que había que estar en silencio. Hermanos, hay veces que nos enfrentamos a problemas en la vida, dificultades, y lo menos que hacemos es estar en silencio. Amén. Es más, no le preguntamos ni siquiera a Dios como hizo David. Estamos buscando respuestas en todo lo que tenemos al lado. Y fulano, ¿qué tú piensas? Y tu fulana, ¿qué tú crees? Y mira lo que me pasó. Y mira lo que estoy pasando. Y mira la situación. Y lo menos que hacemos es ponérselo en las manos a Dios y esperar que Dios nos diga ahora. Yo voy a hacer la obra. Yo voy a hacer
mi movida por encima de las balsameras. Y te vas a dar cuenta como yo voy a hacerla ahora porque tú lo vas a saber. Bendito Dios. Alabado Dios. Ocurre que muchas veces buscamos opiniones de los expertos que nos rodean, de la gente que pensamos que sabe un poco más y no vamos al experto de los expertos, aquel que hizo los cielos y la tierra y que conoce verdaderamente el futuro, el que nunca falla, el que siempre tiene todo bajo su control, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A veces se nos olvida que servimos a un Dios que tiene la tierra sostenida en sus manos y que todo lo que se mueve, todo no se cae ni siquiera un pelo de su cabeza al suelo sin el poder del Señor. A veces se nos olvida que Dios es el que está en control de todo. Amén. Hermanos, el llamado es a esperar el ruido por encima Bendito de las Dios. balsameras. Aleluya. Este año el deseo mío es ese, que nadie me distraiga, que nadie me confunda. Y tenga cuidado, hermano, porque el diablo también sopla. El diablo también sopla. Por eso dice Pablo que no seamos nosotros engañados con cualquier viento de doctrina que anda por ahí. ¿Por qué? Hay vientos contrarios que soplan que no son los vientos verdaderos. Así que tenemos que tener también discernimiento. David tenía que quedarse escondido en aquel lugar donde Dios lo mandó, quedarse allí escuchando silenciosamente cuando aquel ruido se moviese por encima de aquellos árboles. Cuando aquello ocurriese, en ese momento, entonces David podía salir a vencer. ¿Qué significa, hermanos, o qué representaría para nosotros el que esperemos el ruido de las balsameras? Hermanos, significa someterse al tiempo de Dios. Significa someterse a la voluntad y soberanía de Dios. Significa que nosotros entendemos que es Dios el que está en control y no nosotros. Amén. Significa de que es el poder del Espíritu Santo el que nos va a llevar hacia adelante y no lo que nosotros podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Significa que nosotros tenemos que marchar cuando Dios diga que marches y no cuando nosotros pensamos que tenemos que marchar. Significa que todo lo que hagamos depende primero de lo que Dios haga. Ahora eso le pasó a David, pero hay otro rey. Hay otro rey que en la historia se levantó también sobre Jerusalén. Uno que llegó allí para establecer su reino. Uno que llegó para ser ungido. De hecho, fue ungido también. Ungido por Dios para el cargo de gobernar no solamente Israel, sino el mundo entero. Y le estoy hablando de Jesús de Nazaret. Uno que llegó a Jerusalén, que se hizo rey, fue mandado por Dios, fue puesto por Dios en su lugar, fue levantado al trono del cielo y se sentó a la diestra del Padre para gobernar y regir las naciones con su poder. Pero ¿sabe lo que hizo aquel rey también? Le dijo a sus seguidores, después que fue a la cruz del Calvario, a morir por sus pecados y por mis pecados, porque Él hubo vivido la vida que nosotros no hemos podido vivir, y Él la vivió para que nosotros recibiésemos esa justicia que solamente Él pudo conseguir para nosotros. Y también murió la muerte que usted y yo merecíamos morir, para que llevando nuestra culpa seamos perdonados por nuestros pecados. Ese Jesucristo que se levantó al cielo, le dijo antes de irse al trono, le dijo a sus seguidores, le dijo a sus tropas, no se muevan, manténganse callados, escuchen cuando descienda el ruido por encima de las balsameras. Dice la Biblia que Jesucristo le dijo, no se muevan de aquí. Les leo rápidamente. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, hay muchas cosas que podemos decir. Pero una cosa les quiero dejar a ustedes en esta noche es lo siguiente. Lo importante en el reino de Dios es entender a qué hemos sido llamados. David sabía a qué había sido llamado. David era un guerrero de Dios, en defensa del pueblo de Dios, estableciendo los principios del reino de Dios, expandiendo el reino de Dios en la tierra. Y Jesucristo está expandiendo el reino de Dios. Y nosotros hemos sido llamados, como David en aquel tiempo, como aquellas tropas de David en aquel tiempo, como seguidores de Jesucristo, a ser obedientes, a oír la voz de Dios. Él le dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense aquí, para que reciban la promesa del Padre que Él dijo, oísteis de mí. Y cuando reciban esta promesa del Padre, me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra.
Hermanos, yo no sé si usted se ha dado cuenta que lo más importante en nuestra vida, poniendo a un lado todas esas resoluciones que tenemos, la resolución más importante es ser fieles a la obra de Dios en este mundo. Gloria a Dios. Hermano, todo va a pasar, todo se va a acabar. Todo esto que vemos, todo tan bonito, todo se va a acabar. Pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Gloria a Dios. Estamos llamados entonces a nosotros escuchar el ruido de las balsameras cuando usted oye a alguien al lado suyo que necesita una voz de Dios, que necesita una palabra de Dios. Quizás sea un joven o una jovencita en su iglesia que quiere aprender más de Dios. Que usted va a ser una mujer o un hombre, un joven, un varón, una dama que va a llevar a otros a los pies de Cristo. Oiga, tenemos que abrir los oídos espirituales para escuchar cuando es que la necesidad está presente. Amén. Cuando hay una persona quizás en nuestro centro de trabajo, centro laboral, que necesita ser llevado a los pies del Señor, vamos a escuchar el ruido de las balsameras. Dios está haciendo ruido, que significa que tienes que expandir el reino, que tienes que crecer. Y a veces pasamos por alto esto porque estamos envueltos en tantas cosas que no nos damos cuenta de lo que es importante. Amén. Dios se está moviendo. Dios está expandiendo su trono. Dios está expandiendo su reino en la tierra. Y de muchas maneras a veces nosotros estamos tan entretenidos que no escuchamos el ruido sobre las balsameras. Gloria a Dios. Cuando hay un vecino que necesita oír de Dios. Y hablamos de todo, de política, de Trump, de Biden, de qué sé yo, de la lotería, de cuánta cosa hay, de la pelota, menos de Cristo. Cuando hay alguien alrededor de nosotros que necesita oír la palabra del Señor y le damos de todo menos la palabra de Dios. Hermanos, hace falta, y mi deseo es, espero que sea suyo también, que podamos escuchar este año más claramente, más en silencio, más en oración, como hizo David, el ruido de marcha sobre las balsameras. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amado Dios de toda gracia, Dios de bondad y misericordia, venimos a tu presencia en esta hora y te damos gracias por tu palabra, Señor, que edifica nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tu pueblo escucha, Señor, y espero que tu palabra quede catalogada, Señor, en nuestros corazones, tanto en el de tu pueblo como en el mío. Y que este año que comenzamos seamos bendecidos, Señor, con tu presencia, escuchando, Señor, con nuestros oídos abiertos y esperando en ti, Señor, para escuchar cuando tú te mueves, Señor. El sonido de marcha por encima, Señor, de las balsameras. Bendice esta iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Estimado visitante, ayúdanos a propagar este mensaje de gracia, vida y redención. La Iglesia Park Road PCA en español te invita a que te suscribas a este canal para recibir notificaciones, que le des like a nuestros videos para promoverlos y que lo compartas con tus contactos y en la media social para ayudarnos a crecer. Muchas gracias y que Dios te bendiga ricamente.